Hablemos de uno de los libros más importantes, pero también uno de los más complicados de todo el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan difícil de leer? A ver, con 52 capítulos es enorme. Es una de las colecciones proféticas más largas que hay. Pero no es solo el tamaño, ¿verdad? Es que su estructura parece un caos. No sigue un orden claro, salta en el tiempo, y la verdad puede ser súper confuso si intentamos leerlo de principio a fin. Bueno, aquí está la clave. Para entender por qué el libro es como es, tenemos que salirnos un poco de sus páginas y meternos de lleno en la historia, en la vida caótica del hombre detrás del nombre. La vida de Jeremías y el texto que conocemos hoy están, digamos, pegados, totalmente ligados a una de las épocas más turbulentas que vivió su pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es nuestro plan. Primero, vamos a desentrañar el misterio del libro. Luego, vamos a conocer al hombre, a Jeremías, y el mundo convulso que le tocó vivir. Veremos de cerca la caída de su reino, y al final, vamos a entender cómo de todo ese desastre surgió un legado profético increíble. Muy bien, empecemos por el principio. Jeremías, el hombre y su época. A ver, viajemos en el tiempo. Jeremías nace por allá entre el 650 y el 645 a.C. Él era de Anatot, un pueblito cerca de Jerusalén, y venía de una familia de sacerdotes, o sea, gente importante. El libro nos cuenta que su llamado como profeta llega más o menos en el 627 a.C., justo en un momento en que, créanme, el mapa político de toda la zona estaba a punto de explotar. Miren, por casi 100 años, el mandamás de la región había sido el Imperio Asirio. El reino de Judá, como tantos otros, era básicamente un estado vasallo, pagaba tributo y ya. Pero para la época de Jeremías, este imperio, este gigante, pues estaba empezando a mostrar grietas, se estaba tambaleando. Y claro, cuando el grande cae, se crea un vacío de poder gigantesco. Y mientras Asiria se venía abajo, dos nuevos jugadores entraron a la cancha, listos para quedarse con todo. Egipto por el sur, que estaba resurgiendo, y el nuevo y súper agresivo Imperio Babilónico, por el este. ¿Y dónde quedaba el pequeño reino de Judá? Pues justo en medio de este choque de titanes. Pésimo lugar para estar. Y esta situación nos lleva directamente a nuestro siguiente punto. Un reino que estaba literalmente al borde del abismo. Imaginen esto. Fue una época de una sucesión de reyes rapidísima y caótica. Cada rey era como un capitán tratando de navegar un barquito en medio de una tormenta perfecta, con olas gigantes, las superpotencias golpeando por todos lados. Y como se pueden imaginar, sus decisiones, casi siempre terminaron mal, con consecuencias fatales para el reino. Es que fue una locura, una cosa tras otra. Primero, el rey Josías, que trató de mantener la independencia, pero murió en batalla. Su hijo, Joacás, duró solo 3 meses. Egipto lo sacó y puso a su hermano, Joaquín. ¿Y qué hace Joaquín? Se rebela contra Babilonia. Mala idea. Esto provoca el primer asedio a Jerusalén. Su hijo, Jeconías, aguanta 3 meses y se rinde, deportado. Y finalmente los babilonios ponen a Sedecías, el último rey, cuya rebelión, como veremos, fue la gota que derramó el vaso. Y en medio de todo este caos, de este juego de tronos, aparece Jeremías con un mensaje que nadie quería escuchar. Básicamente les decía que pelear contra Babilonia era inútil, que era ir contra la voluntad de Dios. Su consejo era: ríndanse, sométanse, es la única forma de sobrevivir. Imagínense, en una corte llena de fervor nacionalista, decir eso era casi una traición. La tensión llegó a un punto increíble con el rey Joaquín. Escuchen esto. Jeremías le manda sus profecías, escritas con mucho cuidado en un rollo por su secretario, Baruc. ¿Y qué hace el rey? Mientras se las leen, va cortando el rollo en pedazos y los echa al fuego. Un acto de desafío total. Es la imagen perfecta del rechazo de la clase dirigente a su mensaje. Y bueno, con esta actitud, el final era predecible. Todo esto nos lleva al clímax, al momento inevitable, la caída de Jerusalén. Pues sí, todas esas advertencias, todas las palabras que nadie quiso escuchar, se hicieron realidad. El año es 587 a.C.
Ese fue el año en que la ciudad de Jerusalén y su increíble templo fueron arrasados por completo por el ejército de Babilonia. Y el que apretó el gatillo fue el último rey, Sedecías, seguramente presionado por su corte y con esa falsa esperanza de que quizá Egipto nos ayude, se rebeló contra el mismísimo Nabucodonosor. La respuesta de Babilonia fue inmediata y brutal. Un asedio larguísimo que fue ahogando a la ciudad poco a poco. Y aquí es donde la historia se vuelve tangible. Es fascinante. La arqueología ha encontrado pruebas de esto. Hay unos trozos de cerámica con textos que se conocen como las cartas de Lachish. Son como mensajes militares de los últimos días del reino. Uno de ellos, imaginen, dice desesperado que las señales de humo de la ciudad vecina de Aseca ya no se ven, o sea, que ya había caído. Es un testimonio directo, en tiempo real, de cómo avanzaban los babilonios. Increíble. La catástrofe fue total. El ejército babilónico entró a la fuerza, quemaron el templo hasta que no quedó nada, y el rey Sedecías fue capturado tratando de escapar. Su final fue terrible. Lo obligaron a ver cómo ejecutaban a sus hijos y luego lo dejaron ciego. De ahí, encadenado a Babilonia. Y con él se llevaron a gran parte de la élite que quedaba, dando inicio a lo que conocemos como el exilio. Y es justo ahí, en medio de ese trauma nacional, de esas cenizas, que empieza a forjarse el legado profético de Jeremías. Lo que nos trae de vuelta, ¿se acuerdan?, a nuestra pregunta del principio. Si toda la historia fue así, tan caótica, tan larga, ¿cómo es que terminó convertida en este libro que parece tan desordenado? Aquí está la respuesta. El libro no se escribió todo de golpe, fue más bien un proceso, se fue armando por capas. Piensen en esto. Primero, hubo un rollo original, el que Jeremías le dictó a Baruch por allá en el 604. Luego, después de la destrucción, ya en el exilio, los escribas tomaron esos textos, los editaron y les agregaron cosas para ayudar a la gente a entender qué diablos había pasado. Y después, incluso décadas más tarde, se siguieron añadiendo más reflexiones y oráculos. Y para mí, es el gran ajá, el momento clave. El libro no es que esté desorganizado. Es que su estructura es un reflejo de un mundo que se vino abajo. Esos saltos en el tiempo, esos distintos tipos de textos, todo eso es un espejo literario del caos que vivieron Jeremías y su pueblo. El desorden del libro es el desorden de su historia. Así que, para resumir, el libro de Jeremías es mucho más que una simple colección de profecías. En realidad, es el resultado de un proceso larguísimo y muy doloroso de una comunidad entera tratando de encontrarle sentido a una catástrofe inimaginable. Y para eso, usaron las palabras de su profeta como una especie de mapa. Entonces, la próxima vez que alguien se acerque a este libro tan imponente, en lugar de verlo como algo confuso, quizás pueda verlo como lo que realmente es, un testimonio increíblemente poderoso sobre la supervivencia y la fe en medio del colapso total. Y su historia, esta lucha por encontrar sentido en medio del caos, nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué lecciones sobre resiliencia podemos sacar de todo esto para navegar nuestras propias crisis?